Edwin. No le dio play. Vemos el video, pero no se escucha la imagen, pero no se escucha. A ver, entonces. Tiene que darle play primero, creo. Ah, ya. No se escucha. No se escucha, profe. A ver, entonces ya sé lo que voy a hacer. Ya lo vamos a abrir, lo vamos a ingresar desde acá. ¿Ahora? ¿Ahora lo escuchan? No. No, Tampoco. profesor. ¿Está compartiendo desde su compu? No, desde YouTube. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Sus audífonos, profesor. O ¿Qué sea, pasa? si los desconecta. A ver, intentemos, aunque... ¿No? ¿Tampoco? Ya, entonces lo que vamos a hacer es insertarlo aquí en la página de como una actividad de la Profesor, no lo puedo compartir desde aquí. a ver. El Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón, toca mi debilidad. Toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe, poco a poco llegarás a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado, ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón.
Muchísimas gracias. Al inicio de este día de trabajo, de formación personal, de formación para la vida, sea el Espíritu y sus 7 dones quienes se apropien de nosotros, permitamos que entre en nuestra vida y nos transforme, y seamos dóciles a su acción, ¿no? La imagen de ser una vasija donde la gracia del Señor pueda derramarse y nosotros acogerla, o permitir ser un canal, ¿no? Un canal por el que transcurra toda esa agua que da vida a uno mismo y a otros, pues que sean imágenes que tal vez apoyen nuestra vida, nuestros deseos de seguir creciendo. Por ello demos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que María y nuestros santos nos acompañen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amigos. Antes de comentarles lo que vamos a hacer, quiero que cada uno comente así brevemente qué es lo que le viene quedando del curso, pero así de forma muy breve. O sea, tienes 30, 40 segundos para poder hablar, ¿no? O sea, qué elementos de la experiencia esta de formación en animación pastoral en la escuela vienen ayudándote en tu ser y en tu quehacer, ¿ya? Entonces, a ver, le pedimos a Ruth, por favor, que pueda empezar. ¿Qué elementos de este curso le vienen ayudando en su ser y su quehacer? Hermana Ruth. Sí, pase bien, disculpe, es que tengo problemas con el internet, se escucha entrecortada. Ah, ya, nosotros ahora te escuchamos bien. Dinos, por favor. Bien, de todo lo que hemos ido viendo, creo que, bueno, al principio el definir, ¿no?, qué es animación pastoral, y como decía, que no demos por supuestas las cosas, ¿no?, que a veces no definimos bien los términos y cada quien va asumiendo el concepto que cree, ¿no? Y lo otro que también me ha parecido importante es la tesis doctoral que hemos ido leyendo, bueno, algunas partes, ¿no?, donde nos hace ver varias cosas que quizás en algún momento no lo hemos tomado en cuenta, como por ejemplo la inteligencia espiritual, la predisposición de los niños, también las estrategias que ahí presentaba. Entonces, todo eso creo que nos va a ir ayudando al trabajo que vamos a realizar, y también cómo nosotros podemos plantear nuestra pastoral de lo que ya hemos ido conociendo ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Ruth. Flor, hermanita Flor, cuéntanos qué elementos vienen siendo significativos para ti. Profesor. Bájale el volumen, porfis. Disculpe, es que la hermanita ha necesitado ir un momento con la madre. Enseguida viene. Ok. Entonces, Betty, cuéntanos, Betty. Ya, paz y bien, para empezar, disculpen un poquito la tardanza. Bien, a mí me está gustando mucho el curso y me ayuda, porque vamos por ahí solidificando lo que son las características que debemos tener, tanto como docentes, como miembros de la comunidad educativa, para formar una pastoral adecuada, para poder solidificar y poder para poder tener claros los conceptos, como decía la hermanita, ¿no? Y el tema de la espiritualidad, que siempre es necesario, y por ahí vamos viviendo a ver cómo vamos, ¿no? Haciendo eso en este tema. Ok, muchas gracias, Betty. Karen, buen día. ¿Cómo estás por Cajamarca? Cuéntanos. Profesor, paz y bien.
Paz y Bueno, a bien. mí lo que me va quedando un poquito y me gustó mucho fue la primera parte cuando hablamos de los fundamentos teológicos de la animación pastoral y que se habla que es una teología de la esperanza, ¿no? Esta teología y esta animación pues que anima la vida y que también ayuda, ¿no? Ayuda a crecer y responde a las necesidades que pueden haber. Y también cuando veíamos un poco acerca de los nombres que se les daba al tipo de animador, ¿no? Y me acuerdo mucho del que decía que era del parche, porque hablaba acerca de que eso pasa mucho y me acuerdo cuando estaban en retiro, jornadas, que cuando hay así un hueco dicen, ya, los músicos, ¿no? Se hagan como que a llenar, ¿no? A llenar el espacio. Y eso me daba mucha risa, me acordaba, ¿no? Y decía, ¿no? Cuando en realidad la animación es parte de, no es un tapahuecos, por así decirlo, no un parche, como decía, sino algo que debe ayudar a inspirar como que, y motivar, ¿no? Como una enseñanza también. Es cierto, es cierto. Sí, muchísimas gracias. Milagros, buen día, ¿cómo estás? Buen día, profesor. Bueno, en el curso, lo que también a mí me está ayudando mucho es la última parte de lo que hablábamos sobre la espiritualidad de cada una de las personas, ¿no? El poder enseñar a que también los estudiantes, los que nos apoyan, con los que estamos trabajando, ellos también puedan buscar esa interioridad, ¿no? Y hablaba del silencio, de puntos que en ocasiones lo tenemos no muy en cuenta, ¿no? En el mundo. Y también una parte casi al comienzo donde decía que la animación pastoral, nuestra inspiración es la pedagogía del mismo Cristo, ¿no? Del buen pastor, de aquel que nos enseña, y de él sale todo. Eso sería todo. Muy bien, Milagros, muchas gracias. Grecia, cuéntanos, ¿qué viene siendo lo más significativo del curso hasta ahora? Bájale un poquito. Ya, sí, perdón. Estábamos con el altavoz para escuchar las tres. Ah, ya. Bueno, dentro del curso de animación pastoral recuerdo mucho que hablábamos también de que ese ser pastoral en nuestra institución es a partir de nuestro carisma, ¿no? Leer las cosas desde el espíritu, ¿no? Que inspiró a nuestros fundadores, en nuestro caso por ser de nacionalidad peruana, y también qué personajes intervienen dentro de eso, ¿no? Primero veíamos la figura del Espíritu Santo, cómo es él el primer animador, ¿no? Dentro de nuestra acción. Él es que obtenemos la fuerza para poder actuar, para poder evangelizar, que es finalmente el objetivo, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente a raíz de lo que dices, había una pregunta que surge en la vida religiosa y que no está lejos, ¿no? Por un poco la circunstancia histórica del descenso de vocaciones. Y es, ¿qué pasaría si es que los religiosos que dieron vida a o que se sintieron convocados, ¿no? Por el Espíritu Santo a vivir determinado carisma dentro de la iglesia, si esa congregación, si esos religiosos o religiosas desaparecieran, ¿no? Es posible pensar de que el carisma se iría o se perdería con ellos, o cuál tendría que ser la tarea, ¿no? de esta congregación en el mundo. Y por ahí pues han surgido varias respuestas en fidelidad al espíritu, ¿no? No propiamente a la presencia religiosa, sino en fidelidad al espíritu. Pero también respondiendo, ¿no? A nuestro tiempo, porque yo me acuerdo que había un padrecito que nos decía, ¿no? O sea, uno busca vivir la radicalidad del Santo Evangelio, y eso es cierto, ¿no? Pero no podemos decir que vamos a vivirlo tal como Jesucristo lo vivió hace más de 2000 años, ¿no? Porque era otro tiempo, otro contexto, otra cultura. Entonces, el hecho de ser fieles a nuestro carisma es eso, ¿no? ¿Qué buscaba, o sea, qué inspiró realmente el Espíritu y cómo debemos actuar? Viendo esta nueva cultura, ¿no? De que ahora todo está creativo, ¿no? Bueno, solamente Dios usándonos como instrumentos a nosotros puede hacer algo, ¿no? Ayudados de su gracia. Es cierto. Y considerar, ¿no? Considerar de que la gran misión que tiene la vida religiosa como signo profético en medio de la humanidad
anunciar los valores de la trascendencia al mundo, la compromete a poder compartir su carisma al mundo, ¿no? Y entre ellos, pues a los más cercanos, a las familias, a los laicos, a los educadores, de tal manera que el Espíritu Santo no se concentre en la vida religiosa, ¿no? El don del carisma no se concentra en la vida religiosa, sino que se comparta. Y puede hacer de que las religiosas disminuyan, puede hacer que los religiosos dejen de dirigir las obras, ¿no? Pero el carisma sigue vivo, ¿no? Entre las personas. Entonces, yo sé que la rama franciscana es muy fecunda, pero hay muchas congregaciones que se han visto disminuidas intensamente, ¿no? En sus miembros, y aún así las escuelas o las obras están cargadas de espíritu, ¿no? De espiritualidad. Entonces, ¿por qué? Porque han hecho que esa espiritualidad que fue regalada a la iglesia, pues se mantenga viva en medio de los colaboradores, de los demás laicos, jóvenes, niños, familias que apoyan la obra, ¿no? Entonces, hay que considerar eso. Eso es misión compartida, eso es espiritualidad compartida, y la gran misión de la vida religiosa es eso, impregnar de espiritualidad al mundo, ¿no? Es eso, su tarea, esa es su tarea. Bien, Lisbeth, cuéntanos, ¿qué viene siendo lo más significativo para ti hasta ahora? Sí. Pase bien, profesor, pase bien con todos. Pase bien. Sobre la animación pastoral, a mí lo que, cuando veíamos al inicio, ¿no? Que la pastora de animación, ¿no? Nos hablaba sobre el ánima y el ánimos, ¿no? Que nos decía, ¿no? Que nosotras, como animadores, ¿no? Nos decían, ¿no? Que el ánima es animar, ¿no? Dar vida. Y como el ánimos también, ¿no? Nos decía que es responder a aquellas exigencias, ¿no? Que se presentan. Y también nos decía, ¿no? Que en la animación pastoral hay ciertas exigencias, ¿no? Que debe uno trabajar en equipo, debe estar dispuesto a crecer, ¿no? Debe haber un diálogo. Y también veíamos que como agente principal de todo eso es el Espíritu Santo, ¿no? También otro punto nos presentaba, ¿no? Que debemos tener como ejemplo, como guía a Jesús, ¿no? El buen pastor, ¿no? Quien es el que guía, ¿no? El que va enseñando. Y otro también que me ha ido gustando es que cuando veíamos, ¿no? Que hay diferentes, en la animación, ¿no? Nos decía que había un animador, que... Las imágenes del animador, las imágenes a veces... Las imágenes del animador, sí. Que había diferentes, ¿no? Que nos iban definiendo cómo debería ser el animador, ¿no? Muchísimas gracias entonces, Lisbeth. Laurita, cuéntanos. A mí lo que más me impactó y realmente me movió fue la primera parte, ¿no? Al inicio, cuando decíamos que el animador también tiene que salir al encuentro del otro. Y me cuestionaba mucho porque tanto en parroquia como en el colegio a veces los que estamos en el equipo esperamos que los demás se acerquen a nosotros y decimos, ay, no, es que no funciona, pero no hemos hecho nada por el otro realmente, no nos hemos sentado un ratito con el otro y decirle que está bien, que te sucede, o no nos hemos preocupado por conocerlo más, ¿no? Y esa era mi autocrítica a mi persona también un poco. Y luego, lo que justamente también me dicen bastante las hermanitas, las imágenes y la realidad del animador, ¿no? Tenemos un preconcepto que a veces no nos ayuda a realmente enfocarnos en lo que somos y cómo es que nos mostramos a los demás, ¿no? Y ahora que la hermana menciona en las jornadas, me acuerdo que hubo un ratito del colegio que todavía no habíamos organizado bien los cuartos y todo eso, y le dijimos al equipo que tocaba las animaciones, chicos, por favor, nos pueden cubrir, que ellos tenían repertorio de 15 minutos y se extendieron a 1 hora y me decían, Laura, ya, por favor. Y decían, no, es que todavía no hay nada ordenado en los cuartos. Y esto pasa, ¿no? Pero a veces es necesario que nosotros mismos seamos conscientes de... Es cierto, es cierto.
Muy bien, muchísimas gracias, Laura. Mercedes, cuéntanos. Bueno, Ujú. ahora sí. Una de las cosas que personalmente la tesis me ha parecido fabulosa, así espectacular, me encantó, ¿no? No había pensado que había toda una corriente, ¿no? Una corriente pedagógica, la dimensión trascendental. Creo que también es inspiración para nosotros, porque cuando leíamos lo de los proyectos, veía cómo cada congregación, los jesuitas, la María Auxiliadora, iba como que impregnando su espiritualidad, pero en el crecimiento de esta interioridad, ¿no? Creo que también es un reto, ¿no?, que se nos propone el hecho de que usted nos dé insumos, herramientas para poder, a su vez, nosotros dentro del equipo fomentar y estructurar un proyecto así, ¿no?, que apunte nuestra pastoral al crecimiento de ellos, ¿no? Con ello también el cuestionamiento de qué hacemos nosotros como escuela para fomentar los distintos roles de quienes conforman nuestra comunidad educativa. Entonces, son cosas como elementos fundamentales que también cuestionan, que también uno dice, pero ¿yo qué estoy haciendo? A veces pedimos y de pronto no vemos qué es lo que estamos dando, ¿no? Pero sí, lo de la tesis sí ha sido lo que más me encantó. Muy bien, muchísimas gracias, Mercedes. Edwin, cuéntanos. Buen día, sí. Es interesante, digamos, para mí, hay muchos elementos que, aparte que estoy refrescando, muchos elementos nuevos, ¿no? Para mí, como que me están ayudando y fortaleciendo. ¿No? Yo me he estado un poco preguntando así, ¿no? Siempre en nuestra pastoral educativa, a veces nos quedamos, iniciamos siempre con las oraciones que siempre tenemos, ¿no? Nuestras oraciones cristianas y nuestras también del carisma. Y a veces iniciamos con eso y comenzamos nuestros talleres y todo. Y esta tesis de la doctora como que me abre o nos abre a todos un caminar bonito, nuevo, y que yo he visto por ahí como que eso es lo que necesitamos muchas veces, ¿no? Estas propuestas nuevas, unas respuestas nuevas que he visto que ya se están dando no las hemos estado tomando en cuenta, no las hemos tenido a la mano, y que me parece importante. Por ejemplo, me he quedado con esta frase importante que dice que si hay fracaso interior, no puede haber un éxito social y profesional, ¿no? Entonces, esa frasecita me ha quedado sonando bastante, como que necesitamos de otros medios, necesitamos las ayudas y necesitamos, si yo quiero de verdad tener a nuestros maestros, nuestros alumnos, necesitamos darles, antes de contenidos y todo eso, mirar también su interior, su espíritu, para que tengamos todos una mejor recepción. Entonces, un poco esto lo estoy tomando bastante en serio en la tesis de esta doctora, que va a servir, yo creo, para aplicarlo también este año a nuestra institución. Un buen dato, Edwin. Qué bueno, qué bueno. Buen día, Nali. ¿Cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos, estamos compartiendo y tú eres la última de qué elementos del curso están siendo significativos para ti. Buenos días, ¿qué tal? Disculpen por la tardanza, he tenido problemas con internet, entré por el celular, todo un caos. Pero bueno, con respecto justamente a esta tesis, que en un principio empezaba a leerla, ¿no? Y ver varios puntos, mencionar que, bueno, esta tesis, así como menciona Edwin,
nos va dando, ¿no? Algunos elementos que podemos ir practicándolo en nuestro día a día, ¿no? Inclusive con aquellos proyectos que han sido aplicados en las distintas congregaciones, eso también nos da a entender que es posible, ¿no? Esa realidad y es posible la aplicación de ella. Entonces, cabe mencionar de que el centro de todo ello, para empezar toda esta espiritualidad, es el niño, ¿no? Y nos damos cuenta de que hay que valorar bastante las actitudes que se tiene con los niños, ¿no? Para que ellos mismos vayan explorando su propia espiritualidad, ¿no? Y a raíz de ello nosotros poder ir inculcando esa evangelización que nosotros queremos, en este caso, fomentar, ¿no? Y es algo muy, muy novedoso en realidad, porque, bueno, para mí en realidad ha sido toda una experiencia leer todo esto, porque usualmente como docente leemos libros de pedagogía, ¿no? Algunas de las teorías, qué sé yo, psicológicas, ¿no? Pedagógicas, pero esto va más allá de, ¿no? O sea, aparte de la parte pedagógica, también es la parte espiritual, ¿no? Llenarnos de espiritualidad como persona, ¿no? Y a raíz de ello ir construyendo, ¿no? Los distintos conceptos, distintas cosas en nuestro día a día, ¿no? Entonces, esto sí me ha ayudado bastante un poco a ampliar mi conocimiento de todo lo que día a día nosotros hacemos como docentes y también como parte de una institución educativa, ¿no? Y poder ir aportando para generar quizás esos pequeños cambios que a la larga también nosotros no nos... se podría decir que los que salen beneficiados al final son los estudiantes, ¿no? Que es lo que deseamos llegar, ¿no? Eso es lo que rescato de toda esta experiencia de haber leído esta tesis, ¿no? De María Mercedes. Muy bien, muchas gracias. Yo solamente añadir dos elementos, uno de contexto y otro de proyección. Recordemos que María Mercedes vive en el contexto español y España desde hace más de 40 años ha vivido un proceso de descristianización muy serio, ¿no? Tanto que los ministerios obligaron a sacar los símbolos cristianos de sus instituciones y la escuela pública pues está ausente de todo ello, ¿no? Entonces es una España en medio de una Europa también que casi ha negado sus raíces cristianas y entonces los católicos que quedan, ¿no? Que están muy arraigados a su experiencia parroquial, a su deseo de formarse bien, a influir en el mundo, entonces son gente muy formada, ¿no? Que están en medio de las universidades católicas y todo eso. Entonces, ese contexto es el que inspira a generar todo este movimiento de espiritualidad, de poder infundir espíritu en la vida de las personas, porque ya la práctica religiosa es escasa, ¿no? O sea, poquísima gente va a los templos, ya no hay frecuencia o vivencia parroquial, los niños no tienen esa sensibilidad ante lo religioso como culto, ¿no? Entonces, el descenso de bautismos, comuniones, matrimonios, confirmaciones, entonces es recontra llamativo en toda Europa. Entonces, este movimiento no es sino el deseo sincero, ¿no? de la comunidad católica de poder nuevamente influir en la vida de Europa y especialmente de España. Entonces, esa es mi lectura, ¿no? de este impulso que viene teniendo la espiritualidad y que, claro, gracias a ello nos vamos nutriendo pues Latinoamérica, Asia, ¿no? y otros continentes de esta corriente, ¿no? Mi segunda observación es el tema de la proyección, ¿no? Es decir, lo que vayamos haciendo ahora, es cierto, hay que mirarlo en nuestros contextos de colegio, pero también proyectémonos a verlo como circunstancia nacional, ¿no? Es decir, si Edwin tiene la oportunidad de socializarlo en medio de la comunidad franciscana de los hermanos menores y las 10 obras que tienen en el Perú con los hermanos menores, o toda la escuela franciscana FIC de la Inmaculada Concepción se pueda reunir para hacer eso que otras congregaciones están generando, ¿no? Es decir,
textos, itinerarios consensuados, materiales, propuestas para cada nivel de estudios. Entonces, creo yo que sería una tarea muy propicia, ¿no? Para poder, recuerden, nosotros evangelizamos desde nuestra identidad. En la medida en que trabajemos conscientemente en forjar a un educador, a un niño, a un joven o una familia con espiritualidad franciscana, estamos haciendo un aporte grandísimo a la Iglesia Católica, ¿no? A la Iglesia de Jesucristo. Entonces, creo yo que nos toca ser fieles, ¿no? A lo que se ha recibido, compartirlo y generar camino, ¿no? Vayamos dando respuestas a lo largo del año, ¿no? Tomándolo en serio, con cabeza fría y corazón caliente, y poder ir señalando caminos, pero que se comparta para que más gente pues pueda estar informada, y tienen mucho material como para que pueda ser leído, compartido y en algún momento pues socializado, y ojalá genere estos frutos que se desea siempre en todo curso, ¿no? Entonces, esos dos elementos nada más. Muy bien, amigos. Entonces, permítanme ahora, sí, presentarles lo que va a ser el itinerario de hoy. En el itinerario de hoy, fíjense un poquito, ayer fue lunes, voy a presentarles un poco el tema de la investigación pastoral, ¿no? Como un aliado de los fundamentos de la animación pastoral en la escuela. Ya aquí hay distintos materiales, y esperamos que tal vez en media horita podamos tener ejercicio de ello, ¿no? De construir los 5 primeros pasos de una investigación escolar. Ese es un poquito el propósito, junto con revisar luego este trabajo que hicimos ayer en el Jamboard, y que he visto que lo han ido colocando. En todo caso, lo tenemos también agendado para mañana, el abordaje de ello, pero a ver, hagámonos dueños de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Bien, entonces entro ya de frente al tema de la investigación. Quiero decirles, a ver, les presento esto. Hace un año, o más de un año, nuestro colegio, el Colegio de los Sagrados Corazones, quiso un poco renovar su experiencia de liderazgo, ¿no? Así es que pidió que la Católica formara a un grupo de profesores, y consultó a varios de los docentes en qué deberían ser formados. Entonces hablaban sobre liderazgo, hablaban sobre el tema de competencias pedagógicas y toda la cuestión. Entonces, por ahí sugerimos algunos en el equipo pastoral de que el tema fuera el acompañamiento. Y parece que ese tema caló de tal manera que el equipo de calidad del colegio presentó esta necesidad ante la Católica, y la presentaron como que un bloque de temas. Entonces hablaron de la calidad del docente, del directivo, de los protagonistas, hablaron del acompañamiento pedagógico, por supuesto, y vino Alex Sánchez, este señor que aparece aquí, y Alex Sánchez no es sino el director de la maestría en la Católica, ¿no? La maestría en educación de la Católica. Y él salió de una escuela franciscana, ¿no? ¿Cómo se llama el colegio que está aquí en Pueblo Libre? Me parece que es Pueblo Libre, ¿ves? Hay un colegio ahí donde fue director el padre Mauro. ¿Lo ubicas, Edwin? San Antonio. San Antonio de Padua. Él estuvo ahí varios años. A Jesús María. Entonces, él estuvo allí, de allí se fue a estudiar a Alemania y regresó
¿no? Hizo la tesis doctoral, me parece, y está ahora en la Católica. Entonces, básicamente, nos propuso a nosotros entender cuáles son un poco las tendencias actuales en el mundo de cómo la gente aprende, ¿no? Nosotros hemos pasado de los objetivos a las competencias, nos hemos roto la cabeza con los desempeños y seguimos proponiendo temas que van a desplegar, por así decirlo, el desarrollo de las competencias planteadas, ¿no? Entonces nos dice, la gente aprende más cuando tiene una oportunidad razonable y una motivación para hacerlo. Entonces, hay una mirada educativa. Dice, no basta con aprender, de hecho aprendemos más cuando compartimos lo socializado y cuando este aprendizaje sobre todo influye en nuestra humanización, ¿no? Entonces, el tener oportunidades para llegar a cada uno de esos niveles es lo que la escuela tiene como trabajo. Entonces, esto era parte de su exposición. Aquí hay algunas preguntas que viene manifestando, y él hacía el itinerario, ¿no? Es decir, estamos hablando de, como novedad ahora en la escuela peruana, fruto de la experiencia colombiana, la argentina, ¿no? Incluso la italiana también, de que el aprendizaje se puede dar por proyectos. No sé si ustedes están manejando ese tema en sus escuelas, aprendizaje por proyectos, donde varias áreas confluyen, formulan un propósito de aprendizaje, contextualizan, ¿no? Y plantean un conjunto de estrategias hasta tal vez pensar en un producto con una sola rúbrica y en un tiempo que se debe dar y compartir con los estudiantes, ¿no? Entonces dice, ese camino es muy bueno, ¿no? Muchas áreas y muchos colegios están básicamente trabajando por proyectos. Entonces, todas las áreas están insertas en los proyectos. Entonces, y eso es muy bueno. Sin embargo, hay otro, dice, y es un poco el último, viene un poquito de la escuela alemana, donde dice, se está promoviendo el aprendizaje a través de la investigación, a través de problemas, ¿no? Es decir, hay que problematizar a los muchachos, plantearles el deseo de conocer, ¿no? Un periodo de sensibilización ante un problema y que se cuestionen cómo lo pueden abordar. Ese es un poquito el planteamiento. Vamos a presentar un poquito las cosas. Ya. A ver. ¿Qué parece? Se supone que debía aparecer de a pocos las cosas. Bueno. Nada, y en el tema dice de los niveles de conciencia hay que tener en cuenta no sé, que las plantas, los insectos, pues no es que no sirvan para nada, ¿no? También tienen aprenden por la temperatura a moverse en medio de los espacios, ¿no? Los reptiles y las aves, además de la temperatura, pues manejan su espacio, lo dominan, ¿no? Entonces eso les permite la supervivencia. Sin embargo, ya en un nivel superior, los mamíferos mantienen su supervivencia gracias a los elementos anteriores, pero también a la relación con los demás, el tema de la manada, ¿no? Y nosotros, los humanos, nuestro nivel de conciencia, pues se ha hecho por muchos más elementos, ¿no? Ya viene el estudio y la consideración de las formas, formulamos estrategias, proyectos para el futuro, nos proyectamos, ¿no? Y de esa manera también aseguramos nuestra supervivencia. Entonces, hay más elementos. La cuestión es poder ir planteando, dice, ¿qué se genera en las personas a través de todas estas habilidades que un programa de investigación provoca dentro de los estudiantes? Entonces,
Aquí dice, según Howard Gardner, para que se dé un aprendizaje eficaz, dice que es necesario hacer y responder preguntas, experimentar y realizar actividades, analizar datos, proponer y comprobar hipótesis, recrear conceptos en su propia mente y transformarlos. Cuando hay todos esos elementos, en todo un proceso hay un aprendizaje eficaz. Creo que muchos de nosotros estamos seguros que la carrera pedagógica nos asegura de que lo que más el chico se lleva es básicamente el tema de la experiencia con sus compañeros y con sus profesores. O sea, se lleva más emociones que propiamente a aprendizajes, ¿no? Y creo que es el aprendizaje mayor y más valioso, ¿no? Por eso recordamos a nuestros amigos y amigas de la promoción. Sin embargo, en medio de este mundo, la apuesta sigue siendo por un aprendizaje eficaz, es decir, más allá del enriquecimiento emocional de las personas, ¿qué fortalezas pedagógicas se llevan los chicos, ¿no? Y aquí, según Howard Gardner de las inteligencias múltiples, va diciendo que en la medida en que nuestros procesos pedagógicos tengan estos elementos, entonces será un aprendizaje que quede para la vida, ¿no? Y eso, pues, es tarea de la escuela, ¿no? La tarea de los maestros. Y aquí, otro grupo de investigadores, Guski y Elliot, dicen que para crear conocimiento hay como que varios momentos, ¿no? Primero, adquirir la información, seleccionarla, abstraerla. Luego viene la aplicación. Normalmente creo que nos quedamos muchas veces en eso nosotros, ¿no? Es decir, agarramos conceptos, los esquematizamos, hacemos tal vez una relación de ello y ya, ¿no? Entonces lo ponemos en nuestros mapas conceptuales. Sin embargo, viene el tema de la aplicación, es decir, no será un real proceso de conocimiento si es que ese conocimiento no lo aplicas. Y es decir, en ese contexto interpretas cómo ese conocimiento se vive, para que recién de allí, de esa aplicación del conocimiento, creemos nuevo conocimiento. Entonces, no es lo que está en el libro lo que debo de captar, sino que ese conocimiento me sirve a mí para aplicarlo a mi contexto y ver si funciona para que mi contexto me muestre su propia verdad, de tal manera que la verdad no está en el libro, la verdad está en el contexto, está en la vida. Esa experiencia es muy bonita a la hora en que tú ves que el estudiante puede reunir un montón de teoría, lecturas, comprender, dice, ya, ¿y cómo lo viven tales personas? Y una vez que retomas esa vida, esa expresión de las personas, tú dices, en mi contexto funcionan tales y cuales elementos. Ante estas circunstancias se debe hacer esto, esto y esto. Entonces, eso que el muchacho descubre, eso no se lo cuenta a nadie, ningún libro se lo dice, pero el chico ya se apropió del conocimiento, ¿no? Y de las herramientas que lo han generado. Entonces, es una experiencia simpaticísima, ¿no? Entonces, aquí hay una relación de paradigmas, enfoques, ¿no? El positivismo con toda su fase muy lógica, ¿no? Describe, explica, controla, predice. El interpretativo, que interpreta, comprende los fenómenos de la situación, pero avanzamos a un sociocrítico, donde decimos qué hace con lo que comprende. Innova y transforma la realidad. Estamos en un momento, nuestros enfoques pedagógicos, nuestros PIs, la mayoría de ellos, creo que o la totalidad de ellos, están bajo este enfoque, ¿no? Bajo el enfoque sociocrítico humanista. Entonces, pidiendo de que ese conocimiento no solamente sea una captura de datos en la vida, sino que esos conocimientos nos ayuden a innovar y transformar nuestra realidad, ¿no? Bueno, yo creo que más elementos, ya. Y aquí aparece la propuesta, ¿no? Aquí aparece la propuesta. Entonces dice, para que generemos en la escuela este proceso, sería interesante
pensar en formular un problema, ¿no? Entre los chicos, y luego de ese problema seguir a un marco de referencia con un diseño metodológico, recoger información e interpretarla. Y este es un poquito el itinerario, ¿no? La matriz de consistencia es este conjunto de elementos donde me dicen cuál es el problema, qué objetivos busco y por qué, ¿no? ¿Cuál es el interés de todo esto? Bueno, en el informe pues será el índice y cómo se construye, y luego del índice viene toda esta parte de los métodos, las técnicas, los principios, los informantes, bueno, y ahí hasta lograr resultados. Ese es un poquito el itinerario de una investigación en la escuela. Esto no se los voy a leer, pero ya es un poco el caminar que se tiene hasta una sugerencia para las escuelas de cuándo se debe o cómo se debe operar. Esta es toda la propuesta, por favor, de Alex Sánchez, ¿ya? Yo dejo ahí la propuesta de Alex Sánchez, que me parece por demás interesante, y uy, no debí salir ahí, así, porque ya, ahí estamos. Hace una semana, allá. Bueno, perdón, esto es de una aplicación de Alex Sánchez al trabajo de la escuela ¿cómo se llama? Del Recoleta, ¿no? Se los presenté a los chicos del bachillerato y por supuesto en una propuesta un poco más reducida, diciéndoles, fíjense por qué es necesario investigar hoy en día, ¿no? Y les propuse, ¿no? Es decir, no basta tener datos, nosotros estamos invitados a generar nuestro propio conocimiento. Esto nos va a ayudar a mejorar en el estudio, a ayudar a solucionar problemas, a comprender la realidad, y esto nos va a ayudar a desarrollar la autonomía. Como que estos eran los puntos de motivación del trabajo. Pero mi contexto en el que se desató todo esto fue de que eran chicos que habían hecho la confirmación el año pasado. Bueno, estoy hablando del 20, y eran chicos que habían hecho la confirmación el 19, los habíamos acompañado en ello. Y era un promedio de 15 chicos en medio de una promoción de bachillerato de unos 60. Entonces, yo les propuse eso. De ustedes 60, creo que 1 o 2 no habían hecho la confirmación por opciones personales, ¿no? Pero todos los demás habían hecho la confirmación y les dije, ¿qué les parece si este año el curso de religión se va a abocar a conocer problemas en la vivencia cristiana, ¿no? En la experiencia pastoral del colegio? ¿Qué problemas tenemos en la experiencia pastoral de nuestro colegio? Conozcámoslo, ¿no? Sepamos qué está pasando, cuál es la sensibilidad de los chicos ante estas situaciones, y ¿qué les parece si generamos como que un plan de mejora? Es decir, ok, ya vi el problema, ¿qué sugiero de acuerdo al análisis y la síntesis? ¿Qué les sugiero a mi colegio para poder apoyar esta labor? Entonces los chicos dijeron, hagámoslo pues, ¿no? Se formaron grupos, buscaron sus temas y fuimos planteando todo el proceso. Entonces, ahí, esto es parte de la motivación, ¿no? Parte de la motivación para ellos. Es casi una copia de lo que Alex Sánchez nos fue entregando, pero fue el material de motivación para el primer encuentro. Y aquí. Entonces, yo les voy a pasar el día de mañana los informes de investigación de los chicos, que creo que es una cuestión muy, muy simpática. Y este año le dije a Alex, por favor, que me ayudara un poquito a crear una propuesta, ya no solamente para las aulas en las que voy a enseñar, ¿no? Porque me entregaron muchísima libertad para proponer el curso en medio del bachillerato. No es que hubiera un programa de religión en el bachillerato,
pero me dijeron, mira, total libertad. A ver, digo, yo quiero trabajar el tema de investigación, hazlo. Con todas sus complicaciones, hemos llegado a presentar de los, perdón, no eran 60, eran 45. De los 45, 43 presentaron el informe de investigación. ¿No? 43. Hubo 2 un poquito flojitos que, si bien lo habían avanzado, no lo habían terminado, ¿no? Entonces, pero a ellos les costó bastante. Entonces yo les dije, ¿y este año qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer de cara a la experiencia positiva que he tenido? Me dijeron, preséntaselo a tus compañeros de área del colegio. Entonces, aquí recuerdo que tenemos en educación religiosa o en educación de la fe nuestras competencias, ¿no? Nuestra competencia, que es construir su identidad, ¿no? Como persona amada de Dios. Tenemos todo un estándar de aprendizaje en los distintos niveles, y este es el estándar máximo, ¿no? del nivel 7. Entonces, hacia aquí deben de llegar todos nuestros estudiantes. Fíjense en los verbos, por favor. Fundamentar, asumir, argumentar, proponer, interiorizar. Esos son los elementos que los chicos deben llegar a vivir, ¿no? Entonces, cierto, aquí están los contenidos: la presencia de Dios, Jesucristo, su fe en diálogo crítico con la cultura, alternativas de solución, el mensaje de Jesucristo. Es decir, todos estos elementos deben ser trabajados, ¿no? En una propuesta, en un 5º año o en unos años de bachillerato. Y aquí está un poquito las evidencias, ¿no? Esto se hizo con un docente de la Católica también, y estas son las evidencias esperadas de 1º a 5º de secundaria. ¿Para qué me sirve esto? Para preguntarles a mis docentes, oye, de todas estas evidencias que el ministerio nos propone, ¿cuáles se alinean con nuestro programa de investigación? Entonces, ahí van viendo de que tenemos formulaciones que se compenetran muy bien con todo el proceso. De hecho, necesitamos comprender varios elementos, fijándome solamente en el verbo, ¿no? Comprender el cumplimiento de la promesa de salvación, argumentar la presencia de Dios, proponer, participar, demostrar. Esos verbos que implican acciones pedagógicas, pues deberían entrar dentro de los procesos de investigación. Lo mismo en la competencia 31 con todas sus evidencias. Y aquí voy terminando esto. ¿Cuáles serían las tareas propias de un proceso, no? Son 9. Formular el problema, formular objetivos, formular una justificación, ¿no? Siempre y cuando se adecue un poquito al tema. Un marco de referencia. Estamos hablando del marco teórico, ¿no? Citas, parafraseo, fuentes, codificación, APA, hay que dominarlo. Formulación de encuestas, ¿no? Y protocolos de entrevista, análisis, interpretación de datos, elaboración de un plan de mejora y formulación de conclusiones de una investigación. Este esquema corresponde a lo que yo hice el año pasado. Esto puede variar según el planteamiento que tengamos, ¿no? Entonces, y aquí está un poquito la propuesta. ¿Qué es lo que se haría en cada año de la secundaria? En primero les ayudaríamos, por ejemplo, a formular problemas y formular objetivos. Creo que ya eso ya sería suficiente. En segundo, haríamos todo el trabajo de citas, parafraseos, fuentes, codificación. En tercero, estaríamos trabajando la formulación de protocolos de encuesta y protocolos de entrevista. En cuarto, trabajaríamos el análisis e interpretación de datos, que es mucha chamba. Y en quinto, estaríamos haciendo esta especie de formulación de la justificación, elaboración del plan de mejora y elaboración de conclusiones, ¿no?
Entonces, aquí pienso presentarles a mis docentes cuáles son las vías para formular problemas de investigación. Y aquí les señalo como 3, ¿no? Entonces, primero, atender a las situaciones significativas de nuestras unidades de programación. Creo que todos tenemos situaciones contextualizadas. ¿Qué está pasando? ¿Qué motiva? ¿Qué elementos del entorno motivan nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, allí, abordando el problema reto como una mediación para el aprendizaje. Entonces, podemos hablar de, no sé, el tema ético de las vacunas, el tema de la salud, no sé, personal, local, nacional, el tema de la política y la búsqueda del bien común. ¿Ven? Entonces, problematizando los contenidos propuestos para cada año. Yo sé que en quinto año, no sé si alguno de ustedes enseña quinto año, pero está el tema de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? En cuarto año se hablan de los problemas éticos o bioéticos. Entonces, en tercero de secundaria podemos hablar sobre circunstancias de la Iglesia latinoamericana o la Iglesia mundial. Entonces, que todos esos contenidos, buscar problematizarlos de acuerdo a sus inquietudes. Y una última vía es permitir que los estudiantes decidan qué desean conocer, ¿no? Tú les presentas el marco y, a ver chicos, ¿qué desean conocer este año? Seriamente, es muy difícil pensarlo de que en una horita lo vas a conseguir, ¿no? Pero ahí hay que programar el tiempo, es decir, un tiempo de sensibilización y toma de decisiones y luego todo el proceso de construcción. Y hay que también pensar en el proceso de socialización, de saber comunicar los hallazgos, ¿no? Entonces, y aquí hay una suerte de consideraciones para el abordaje pedagógico. Entonces, esto, esta es la matriz de evidencias ya que les he mostrado, me parece, en el cuadro. Ajá, ahí está ya, para que lo tengan ustedes. Ahí lo pueden acomodar. Y aquí, miren. Aquí hay una ficha, una propuesta de investigación según el itinerario que se ha ido formulando. Y este sería un poquito el camino, ¿no? Que con los mismos chicos se pudiera ir realizando. Es decir, ayudarles a delimitar un problema de investigación. ¿Qué quieres conocer? Oye, no sé, voy a entrar a tercero de secundaria. Básicamente es una propuesta para secundaria, no tanto para inicial primaria, pero está mirado desde ese contexto. No está negado para los otros grados, pero habría que pensarlo bien, ¿no? Y qué sería exigible para primaria, ¿no? Habría que contextualizarlo. Pero delimitar un problema. ¿Qué objetivo quieres lograr? Tus objetivos específicos. ¿Cuáles son tu marco de referencia, ¿no? Tu conjunto de ideas en el tema doctrinal espiritual y en el tema pastoral, ¿no? Para formular tu protocolo de encuesta, ¿qué categorías son necesarias pensar y qué subcategorías también hay que averiguar, ¿no? Y a partir de allí, de estas subcategorías se transforman en reactivos, ¿no? O preguntas que pueden ser abiertas, cerradas, mixtas, básicamente. Y después de eso viene, bueno, el protocolo de entrevista, también con las categorías, asumir un poco las mismas categorías que en la encuesta, pero ya subcategorías básicamente serían los tópicos concretos que voy a asumir. Y aquí vienen los reactivos. Siempre pensar de que la entrevista va a tener menos preguntas que la encuesta y que, claro, el tipo de preguntas en una entrevista va a ser abierta, ¿no? No puede ser cerrada, no pueden responder ni sí ni no y no les vas a dar alternativas para pensar que es una pregunta mixta, sino que formulas una pregunta abierta y te permite dialogar con las personas, ¿no? Y a partir de allí estableces tu análisis e interpretación de datos.
por categoría, donde la defines a tu categoría, haces el análisis cuantitativo en base a las respuestas de la encuesta, haces tu análisis cualitativo en base a las respuestas de la entrevista y haces tu síntesis de ambos análisis, ¿no? Y al final formulas tus conclusiones. ¿Qué les he pegado? Les he pegado enlaces que he utilizado en el año sobre cómo se delimita un problema de investigación, de cómo se formula un objetivo de investigación, ¿no? De cómo se elabora una encuesta y cada enlace es un poquito un apoyo al trabajo de ese elemento, ¿no? De la investigación. Quiero, por último, y ya para no aburrirlos, esta va a ser un poquito la tarea, está 9:36, perfecto. Fíjense, les adelanto aquí está, un informe que mereció un 20, claro, porque todavía en bachillerato no tenemos la calificación por letras, ¿no? Sino todavía en el sistema persiste la evaluación por categorías numéricas. Entonces corresponde a 2 niñas y de manera coincidente ellas estuvieron también como catequistas en la confirmación, ¿no? Entonces, fíjense su estructura, ahí presentan su índice, hacen su dedicatoria, presentan su introducción y después viene la parte de la información del problema. Y ahí está la delimitación. Dice, la participación en las celebraciones eucarísticas de los estudiantes de la promoción 2020 en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta en el curso 2019. Es decir, cómo participaron de las celebraciones estos chicos, ¿no? Básicamente son sus compañeros, ¿no? Ellos y sus compañeros que son el objeto de estudio. Ellos son las personas, los sujetos de estudio. Ese es el problema. ¿Cómo vivieron, cómo participaron en la celebración? Y aquí está su objetivo: analizar la participación en las celebraciones eucarísticas de los estudiantes, ¿no? Recoleta a través de herramientas tecnológicas de recopilación de información para proponer actividades que promuevan conductas adecuadas durante la vivencia pastoral. Entonces, este es el gran proceso que quieren ellos hacer. Y aquí están sus objetivos específicos: identificar motivaciones, describir el impacto de las Eucaristías y proponer estrategias de solución viables y pragmáticas. Aquí la justificación es básicamente por qué este tema de la Eucaristía es significativo para ellos. Y es que la congregación lleva por título Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María y de la Adoración Eucarística. Ese es el nombre original, y es que la fundación es de un sacerdote francés durante la Revolución Francesa que básicamente, por no jurar lealtad ante Napoleón, se tuvo que esconder en un granero y con una hostia se mantenía en fidelidad a su vocación religiosa, ¿no? Su vocación sacerdotal, perdón, de tal manera que esa experiencia de haber estado encerrado no sé cuántos meses, siendo alimentado por la hija del granjero ahí en un cuartito que se había generado en lo alto del granero, que ni siquiera podía mantenerse parado, sino que casi vivía todo el tiempo arrodillado o echado, ¿no? Por temor a que lo encontrasen. Esa experiencia de amor y profundidad en la Eucaristía y de confianza en la Eucaristía es la que luego le motiva a fundar la Congregación de los Sagrados Corazones con una laica, una mujer laica que luego juró votos religiosos y fue superiora de las religiosas de los Sagrados Corazones, ¿no? Entonces, esa experiencia que se la han contado a los chicos, que la han vivido pues en sus jornadas y todo, los ha movido a promover esta investigación.
Entonces, aquí arman su marco de referencia. Aquí van a definir lo que es la Eucaristía según documentos actuales. Catecismo de la Iglesia Católica, fíjense, el Yucat, aquí está, Eucharisticum Mysterium del 92 de Juan Pablo, y documentos de Aparecida, contexto latinoamericano, y la visión pastoral. Ahí está, ¿no? Ya un poco más actuales. La visión pastoral siempre es mirar el tema en el contexto de los jóvenes. Entonces, Christus Vivit es la propuesta de vida cristiana, ¿no?, para los jóvenes. Luego, lo mismo, está Aparecida, nuevamente el Yucat, que es el catecismo juvenil, ¿no? Y por ahí no sé si hay algo de Gaudete et Exsultate también. Entonces, y aquí empieza ya el análisis e interpretación de datos. No han pegado la encuesta, la tienen como anexos, está al fondo, por eso se las dejo, pero aquí empieza todo su análisis, ¿no? Hay una breve introducción con una definición, el análisis cuantitativo, su análisis cualitativo y su síntesis. Y ahí van a la siguiente categoría, ¿no? Elementos y conductas, su definición y sus elementos. Lo mismo, propuestas y sugerencias, su definición, su análisis y su síntesis. Y al final llegan a esto, al plan de mejora. Entonces, aquí están sus categorías de investigación, actitudes e impacto, elementos y conductas que van en relación incluso a los objetivos específicos, ¿no?, que son los momentos de los objetivos específicos, propuestas y sugerencias. Y allí aparece una suerte de lo que nosotros un poco hemos hecho en el esquema, ¿no? Encontrar qué fortalezas están viviendo los chicos, cuáles son los aspectos por mejorar o las dificultades, ¿no? Y cuáles son las acciones concretas. Entonces, gastamos buen tiempo. Yo creo que en este plan de mejora, fácil se nos fue un mes, ¿no? Un mes trabajar todas las semanas en este plan de mejora, de cómo se redactaba, cómo se escribía, qué se tenía que hacer. Y los chicos lo hicieron, ¿no? Estamos hablando de muchachos de 16 años, ¿no? Hasta generar sus conclusiones también con el esquema DA. Y aquí vienen sí ya los anexos. Aquí está pegada la encuesta, ¿no? Hay que cuidar también el tema de la encuesta con sus gráficos, con todo lo que generó. Y está pegada la... bueno, ahí está un poquito. Y aquí están las entrevistas. Las entrevistas a las distintas personas con su respectiva codificación y la transcripción de las entrevistas, ¿no? Se les pidió, creo que a 3 o 4 personas que entrevistaran, ¿no? Entonces, tenemos a Elena, Gianfranco, ¿quién más estuvo por ahí? A Sofía y a Raúl Carca. Ahí está. Bueno, entrevistaron a uno más, 5. Y ahí. Entonces, ¿qué ha generado esto? Básicamente lo que ha generado es que ahora en el colegio más áreas entren en la línea de la investigación, ¿no? Y querramos un poquito ampliar el panorama, ¿no? De que más áreas eduquen en estos itinerarios, en el logro de estas herramientas. Y no es la propuesta, si bien en los demás años de la secundaria puede ser la propuesta de un bimestre, ¿no? O un bloque de la unidad, pero en los últimos años quiere ser una propuesta de todo el año, ¿no? Es decir, desde marzo que los tomas hasta diciembre, han de hacer todo este caminar, ¿no? Entonces, ese es un poquito el fruto, ese es un poco el fruto que hemos conseguido. De hecho, si alguien quiere más datos, pues tengo la carpeta con no solo los informes de investigación, sino también los testimonios, porque les pedí que junto al informe apareciera
un, ¿cómo se llama? Apareciera un video testimonial. No sé si se escuche, a ver. ¿Lo escuchan? No. No. ¿Qué problema? A ver, le voy a copiar y si en el chat, y no sé si mi equipo, ¿qué será? Si alguien lo puede reproducir, a ver, para que lo podamos escuchar. Necesita acceso. Necesita acceso. A ver. Eh, Ahí abajo donde dice cambiar vínculo, ajá. cambiar vínculo, perfecto. Entonces, ahí, Ahí le ya, tiene que dar en colegios, tiene que darle listo para todos. No, ahí donde dice colegio Recoleta. ya. Aquí les No, estoy poniendo como editores. no, pero ahí sigue saliendo colegio, ahí. Ya, Cualquier, restringido o cualquier persona que tenga el vínculo. Perfecto. exacto. Entonces, a ver. A ver. ¿Lo escuchan ahora? No. A ver, que alguno de ustedes por favor pueda abrir ese enlace compartido. Ojalá no. Porque en todo caso estoy queriendo hacerlo, pero no me... Profesor, acabo de abrirlo, pero creo que necesito... Ah, es que no puedo compartir porque usted está compartiendo. Ya, entonces dejo de compartir. Deja de... Ya. A ver. Aquí compartir sonido. Ahí está, a ver. O sea, sí me permite compartir, pero creo que mi red está lenta, por eso no puedo hacerlo. Otra vez. Sí, bueno. Tranquilo, si no, lo podemos ver. Yo sí lo puedo ver, A yo ver, sí lo puedo ver. Lo comparto. a ver, por favor. Una partecita nada más. Dale volumen. Es lo más. Miss Betty creo que no le
No, no ¿No se se escucha. escucha? No hay, no hay Bueno, audio. no hay audio. Tranquilos. Lo que Bajito, bien bajito. esta chica es Fernanda Amorós y investiga una experiencia que los chicos del colegio viven desde quinto grado, si no me equivoco, que es el proyecto Damián. Recuerden que Damián de Bester no es el fundador, pero es uno de los religiosos de los Sagrados Corazones que se fue a las islas Hawái, y una de ellas es Molokai, donde recluían a los enfermos de lepra, ¿no? Y los dejaban morir allí. Entonces, me parece que el obispo de Hawái pide a un religioso y él se ofrece. Y prácticamente va con unos 30 y tantos años y se pasa como 20 más hasta que un día se contagia y muere entre ellos, ¿no? Mueren. Pero antes vive todo un proceso de comprender este contexto y de infundir, ¿no? la presencia de Cristo. Entonces, genera la dignificación de las personas, promueve acciones de mejora, hay toda una transformación de la comunidad, entonces genera recursos también desde el exterior para que se funde una iglesia, una escuela de música, talleres, ¿no? Entonces ese ambiente en el que estaba destinado a la muerte se convierte en un ambiente destinado a la vida, ¿no? Y años después de su fallecimiento es canonizado, beatificado, y ha sido en el 2002, me parece, que fue canonizado el padre Damián. Y fruto de ese ejemplo, de ese testimonio, ha quedado en la Escuela de los Sagrados Corazones, aquí de Perú, el hecho de que cada estudiante ha de vivir con ese espíritu, ¿no? Es decir, el espíritu de solidaridad. Y la solidaridad no es solamente un sentimiento, sino que es una movilización interior para actuar en bien del otro, ¿no? Y esto no se hace de manera individual, sino de manera comunitaria. Entonces trabajan en el año y tienen una presencia de 4 oportunidades en el año en ese contexto donde sus docentes o el equipo de pastoral busca, ¿no? Básicamente son espacios donde interactúan con niños o con ancianos y participan con ellos en determinadas actividades lúdicas, ¿no? Una vez en el bimestre lo que teníamos, ¿no? El año pasado ya no lo hicimos puesto que no pudimos salir, pero los chicos de bachillerato sí lo hicieron de manera virtual, ¿no? Bueno, esta circunstancia se convierte para ella en un tema de estudio. ¿Qué está pasando con los chicos? ¿Por qué a veces no funciona? ¿Qué elementos hay ahí que están debilitando los grandes propósitos del proyecto? Y ella se metió a investigar eso. Encuestó a los chicos, vio qué estaba faltando y al final sugiere al equipo de pastoral cómo movilizar o mejorar esta práctica en toda la escuela. Ha sido una dinámica muy bonita para ella, ¿no? Para entender qué es la solidaridad cristiana, cómo se debe realizar y en el espíritu de los Sagrados Corazones qué características debería tener. Entonces, ese aprendizaje nunca se le va a olvidar, ¿no? Es decir, ese elemento del que ella investigó, se apropió, trabajó, jamás se lo va a sacar. Incluso todo el manejo de estrategias de investigación se lo va a llevar a su vida universitaria, ¿no? Entonces hay una repercusión para mí, en mi sensación y de quienes han escuchado, que son mi coordinador de pastoral, que es un sacerdote, la subdirectora de formación y pastoral, pues también le ha encantado el tema, ¿no? Entonces pensamos continuar en eso este año, ¿no? Para ver ya tal vez no problemas pastorales, pueden ser otras circunstancias, pero se convierte en un tema de trabajo muy interesante. Bien,
Disculpen el rollo, pero díganme reacciones, críticas y comentarios a toda esta propuesta de aprendizaje por investigación, ¿no? Y su repercusión en la animación pastoral. Díganme. No callen para siempre, por favor. Es ahora cuando tienen que replantear las cosas y adueñarse de los procesos. A ver, 5 minutos para reaccionar. Voluntarios. Mercedes, tu comentario. Profesor, yo podría, comentarle sí. que en realidad es un reto, ¿no? Es un reto bastante grande. Y el poder realizar la investigación, sabemos que eso siempre nos va a ayudar, va a mejorar y todo. Y también se tiene que ver de acuerdo al contexto y todo, porque pues la cultura de la lectura, de la investigación y todo, también va variando, ¿no? Dependiendo del lugar, a veces en más ciertos lugares, en provincia es un poco menos. Entonces creo que es todo un reto que se puede realizar y ir comenzando, ir poniendo las bases para que poco a poco eso se vaya solidificando. Es cierto, mi negro, es cierto. Muy bien. ¿Qué más? Creo. Dime. Es fundamental, ¿no? Se hace el hecho de desarrollar la parte investigativa dentro de los estudiantes, pero también a su vez lo que usted nos presentaba, ¿no? Evidentemente se contextualiza en un determinado grupo y en un determinado contexto cultural, ¿no? Entonces, creo que también parte del hecho de que nosotros veamos cada uno su realidad, ¿no? De acuerdo al lugar donde nos encontramos. Entonces, partir de un diagnóstico donde se recogen necesidades que permitan también ver aquello que puede causar más interés o aquello de pronto que ellos están necesitando más, ¿no? Que puede impulsarlo a que ellos también sean gestionadores del desarrollo también de una función como agente pastoral, ¿no? Creo que también es algo que nosotros tenemos que ir impregnando dentro de los laicos, ¿no? El hecho de cumplir un rol como agente pastoral, ¿no? Porque pastoral no solo es las religiosas, sacerdotes, quienes están involucrados, el profesor de religión, sino aquellos que somos bautizados. Es competencia nuestra el asumir también. Creo que el hecho de brindarle insumos, de motivarlos, como usted, digamos, ha hecho, de involucrarlos, es lo que permite, ¿no? Que ellos también respondan, ¿no? De verdad, o sea, los jóvenes no miden ni tiempo, ni cansancio, ¿no? Cuando están peor cuando están apasionados, ¿no? Entonces se trata también de eso, de apasionarlos, ¿no? En ellos. Sí, como comentarles, por ejemplo, de que en el horario que nos dieron en el año, religión tenía 1 hora semanal, ¿no? 1 hora semanal. Entonces, cuando empezamos en el mes de marzo, ya vimos de que terminando marzo, pues imposible de avanzar
esto. Entonces pedimos que nos entregaran una hora, ya no de clase propiamente, sino nos decían, es una hora para retroalimentar, ¿no? Una hora para apoyar el trabajo que se había dejado. Entonces nos concedieron ese espacio. Entonces ya fueron 2 horas, no de clase, sino que era de reforzamiento el segundo bloque. Con esas 2 horas pudimos generar todo esto en el año. Y es más, o sea, los chicos terminaban la clase y me decía, Juanjo, por favor, a la 1 de la tarde nos volvemos a encontrar, o el otro, no sé, a las 4 de la tarde parece si nos volvemos a conectar, porque quiero que me expliques más esto, quiero que revises mi avance delante de mí, porque una cosa es, oye, te mando las observaciones al costado y léelas, ¿no? Y avanza. Pero el hecho de explicárselo a través de la pantalla y conversar con él, como que te da otro tono, ¿no? En el tema del acompañamiento de la investigación. O sea, es como para no hacer otra cosa más que eso, ¿no? O sea, en el año con 45 estudiantes, hacer un tema de acompañamiento en investigación es como hacer parte de una tesis, ¿no? Pero creo que lo que dices, Mercedes, ¿no? O sea, el hecho de ver el contexto, el motivar, el retarlos a ellos, ¿no? Y creo que este enganche con la experiencia de su confirmación, que para el 90% fue significativa, creo que para mí fue el elemento motivacional, emocional, con el cual pude yo arrancar esta propuesta, ¿no? Entonces, de hecho, duró todo el año, recién acabamos, me parece que el 9 de diciembre se presentaron las últimas, el último bloque de investigaciones, ¿no? Y claro, siempre hay que tender al tema nunca vas a conseguir nada por el tema de la amenaza, es decir, si no presentas desapruebas, ¿no? Sino que más bien colocarle la rúbrica y decirle, chicos, hacia esto apuntamos y yo les acompaño a esto y necesito y quisiera que cada uno pues tenga el 20 deseado. Entonces, esa será mi mayor alegría, ¿no? Y con la mayoría, ciertamente fueron dando, ellos mismos fueron siendo conscientes de que habían aprendido, de que habían conocido, habían dominado ciertos instrumentos, de que se habían equivocado muchísimas veces creyendo que, y en el camino había que reconducirlos. Entonces fue para mí también, ¿no? O sea, nunca había vivido esto, el proceso, he tenido 2 procesos de construcción de tesis, ¿no? Pero sentí que con el tema del estudiantado pues tenía que ser mucho más fino, más menudo, ¿no? Pasito a paso y sin generar demasiado estrés. Ya de por sí pues tienen su propio estrés en el bachillerato internacional y lo mío era como que con el tema del acompañamiento aligerar su estrés. Aún así, en algún momento tuve la queja de los mismos chicos y de las familias ante la coordinación del bachillerato por el tema de la exigencia, porque ustedes se van a encontrar con el gran argumento, o sea, ¿por qué religión tiene un programa de investigación? ¿No? O sea, ¿cuándo se ha visto eso? ¿No? ¿Por qué en todo caso se vuelve tan exigente en procesos de formulación de ideas, de indagación y todo eso, ¿no? Entonces, a mí me apoyó muchísimo la subdirectora del colegio, que a la vez apaciguaba a la coordinadora del bachillerato, y la constante comunicación también con las familias a través de la plataforma o de los correos, ¿no? Incluso en entrevistas también con las familias a lo largo de los meses, aquellos chicos que tal vez no habían presentado evidencias en el camino, era reunirme con ellos, con las familias, decirles serenos, podemos alargar más tiempo si lo necesitaran, pero que no flaqueen, ¿no? Y las familias se hicieron parte también de este acompañamiento. Creo que muchísimo aprendizaje para mí en cómo conducir un proceso de investigación, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia y es lo que propiamente me va a ayudar a trabajar
todo el año pastoral con el equipo de animación, ¿no? Es decir, a veces tenemos la tentación de ya, toca el año pastoral, muy bien, distribuyamos tareas, perfecto. Hagamos lo mismo que el año pasado, ¿no? Es decir, ya modifiquemos la dinamiquita, perfecto. ¿Y tus protagonistas y tus chicos cómo lo viven? ¿Cómo lo recepcionan? ¿Conoces eso? Entonces, es otro mundo, ¿no? Es otro mundo, te entrega otra realidad, otra mirada, el tema de la investigación. Es que por ahí va, por ahí va. ¿Algún comentario más? Porque quisiera hacer un ejercicio así pequeñito con ustedes. A la 1, a las 2, a las 3. Muy bien. Esto es lo que quiero proponerles. Borro a esta niña y aquí. Bien, ustedes tienen la propuesta de investigación escolar dentro de la plataforma del consorcio. La idea es que en grupos la pueden abrir, por favor. Los mismos grupos que hemos venido trabajando puedan abrirlo. Profesor, Que... ningún documento de la plataforma lo podemos abrir. ¿Ninguno? No. Ninguno tiene acceso, sí. Uy, Dios, otra vez. A ver, aunque aquí decía... están solamente... Ya. Profesor, y disculpe, otra cosita. Tenemos problemas con internet y ha sacado a la hermana Grecia y... Por favor, acéptela. Ya. La aceptaré, solo por hoy, ¿ah? Listo. Ya están. ¿Pueden abrirlo, por favor? Ya, muy bien, ya se están conectando. Excelente. Gracias. Muy bien. Conéctense todos. Exacto. ¿Y esto? No está. A ver, entonces, sala 1. Betty, ¿con quién estaba? Betty, ¿quién más? Analí. Analí, ¿dónde estás Analí? Analí es Briseida, ¿no? ¿Quién más? ¿Delimitación del problema? Tranquilos, todavía no entren, no hagan nada. O sea, primero tendría que dar las indicaciones y luego trabajarlo. A ver, ¿quién más, Betty? ¿A qué Betty. grupo te refieres? Yo pensé que era el grupo de la exposición. Sí, es el grupo de exposición. Solo cuando Sí, vamos a hacer un ejercicio introductorio en esto de la investigación. ¿Quién más? ¿Solamente 2 hay? Sí, solo 2. En el grupo de la exposición. No, y en los grupos anteriores en los que hemos ido construyendo las otras cosas, el perfil del docente, de los directivos y eso. ¿Recuerdan? Habían hasta 3 personas, porque somos 12, eran 3 por cada grupo. Ahí he trabajado con Laurita, si no me equivoco, ¿no? Laura, con Laura y... Sí, y con la hermana Yanine, que no está. Ya. Entonces... A ver... Laura... Y ya, entonces ustedes 2. En la sala 2, Edwin, ¿con quién trabajaste? Me saco mi velo. Edwin, ¿ya lo votó? No me recuerdo el nombre de la hermana. Hermana Ruth. Ahí aquí está. Con Ruth y Analí. Sí. ¿Dónde estás, Analí? No veo a Analí.
Estoy por aquí, pero está como iPhone de Annalise. No, Ah, iPhone Briseida, creo. iPhone de Briseida. Ok. Listo. Flor, ¿con quién trabajaste? Con Grecia y Mercedes. Ya. Y Mercedes. Perfecto. Y en el último grupo, el resto del mundo. Muy bien. Entonces, indicación. Ahí está. Perfecto. Eh, Para definir un problema, rapidito, para definir un problema, yo les sugiero que busquen una temática que sea un poco controversial, que sea generadora de interés entre los chicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que hace un mes escuchaba de que ya en el Perú una mujer que incluso de profesión psicóloga o psicoterapeuta había pedido a un juzgado que le permitieran el suicidio asistido, ¿no? De hecho, en Europa varias naciones tienen esto, pero en el Perú es el primer caso. Entonces, el tema de la eutanasia se plantea en nuestra colectividad, ¿no? Ese podría ser un tema de interés importantísimo. Entonces, otro gran tema que se desarrolla, por ejemplo, en los primeros años es con el tema de tal vez de Jesucristo y su contexto, ¿no? Es decir, cómo entender la presencia de Jesús en un contexto social, en un contexto político, en un contexto religioso, cómo es que su mensaje cala en ese entorno y por qué tiene tanta repercusión, ¿no? Es decir, es como hacer una cristología, ¿no? En el siglo XXI, pero donde los chicos se apropien de todo esto, ¿no? Entonces, por allí sería interesante poder pensar en un tema de iglesia, o sea, la iglesia y, por ejemplo, ahora la emergencia sanitaria, ¿no? Es decir, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica ante este conjunto de iniciativas que el Estado está dando? Sabemos de que en muchas ciudades o en muchos pueblos, provincias, la iglesia, el párroco, es el vínculo entre el Estado y la población, ¿no? Tal vez en Lima, porque somos una masa de más de 9 millones de habitantes, como que pues no se nota. Aún así hay ciertas noticias, videos que nos llegan, pero en provincias esto es mucho más claro. ¿Qué está haciendo la iglesia por el tema del COVID? Entonces, yo les pido, por favor, que cada equipo, así en 3 minutitos, pueda consensuar un tema y lo escriba dentro de este primer cuadro. ¿Qué problema, ¿no?, del contexto de iglesia, fe cristiana o humano, ¿no?, que pudiera ser abordado con criterios de nuestra propia fe? Sería interesante abordarlo y de una manera investigativa. Entonces, por favor, vamos a los grupos y hay 20, los saco, ¿ya? Profesor, disculpa una preguntita. Sí, dime. Profesor, ¿vamos a crear una copia del documento o todos vamos a trabajar en el mismo documento? Una copia del documento. Listo, profesor, gracias. A ver. Entren a sus grupos y generemos allí el problema de investigación.
tema de investigación. Entonces, a ver, nuestro grupo, ¿dónde está Flor? Ya, profesor, un ratito. Ok. Listo. Nuestro problema es el proceso de duelo dentro de las familias en tiempos de pandemia. Eso es, y lo hemos visto para investigar o sacar para los niveles, para el nivel de primaria. Ah, mira. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué han elegido ese tema? Vemos que ahora el máximo temor o también la pérdida de los familiares se da que no hay un buen proceso de duelo, ¿no? Entonces, es investigar cómo sobrellevar eso de repente en los niños y aquellos que están en casa y cómo explicarles esa pérdida y cómo hacer también que los padres de familia puedan sobrellevar, ya que para nosotros, cuando hacemos un duelo, es para despedir a esa persona, no es para la persona que se va, sino es para uno mismo, ¿no? Pero no está dándose ese proceso, ¿no? No está dándose. Entonces, ellos tienen que asumir esa versión que es de fe, ¿no? ¿Cómo ver con esperanza esa despedida también de tan abrupta que en estos tiempos se está dando, ¿no? No es como cualquier enfermedad. Hoy puedes despedir a tu familiar y ya no verlo más, ¿no? Lo dejaste escondido en el hospital y ya no sabes. Incluso se ha dado casos que no saben si es tu familiar el que vuelve o lo entierran o no saben dónde están simplemente hay una desaparición de la persona. Entonces, ese es un tema que creo que es importante ahora trabajarlo también con las familias. Breve comentario. ¿Podrías, no sé, pregunto, ¿no? A manera de pregunta, ¿podría pensarse en este tema de investigación más dentro de las familias que entre los estudiantes de primaria? Es decir, para estudiar el proceso en el tema de los adultos, ¿no? Para que ellos mismos sean el soporte de nuestros niños. Por ejemplo, no sé, si el fenómeno se presenta entre las familias de sexto grado, entonces, ok, investiguemos en medio de las familias, pero hacer que el estudiante de sexto conozca el proceso de duelo, de que maneje estrategias de acompañamiento del duelo, no sé. No, profesor, nosotros habíamos planteado para las familias en sí de primaria, ¿no? Para las familias, no netamente para los estudiantes como trabajo de ellos, sino para las familias de primaria. ¿Y quién realizaría la investigación? Tiene que delimitar. Claro. En nuestro caso, nosotros lo estábamos viendo que más para un trabajo Del equipo de pastoral. Exacto. Y pues hacerlo de manera también interdisciplinaria, ¿no? De diversas áreas para poder dar respuesta a este problema. Podría ser interesante el tema de la comunidad docente, viendo el tema de acompañar mejor a sus estudiantes y familias. Ya. En tanto tengamos claridad de quién lo va a hacer, ¿no? Y cuál es el problema en concreto, pues bien. Laura, ¿qué tal? ¿Consensuaron algo en su grupo? ¿Qué tema? Optamos por la muerte asistida. La postura que los chicos deberían o tienen que tener frente a eso, y está enfocado en quinto año de secundaria. Ok. Ojo, Laura acaba de manifestar una cosa, la postura que tienen que tener. Aquí, en esta perspectiva, tenemos que renunciar, por así decirlo, tenemos que renunciar a este deber ser de las cosas. De hecho, nunca vamos a negar nuestra postura como cristianos católicos, ¿no? Ante la defensa de la vida. Pero nos encontramos en un contexto plural, donde mi deber ser no tiene por qué ser el deber ser del otro, ¿no? Entonces, para eso conocemos, ¿no? Para eso nos sensibilizamos.
pero que el fruto de una investigación es ustedes tienen que, ojo, cuidado, ¿no? Entonces, allí, como actitud de evangelizadores, mucho respeto al tema de la individualidad del otro, pero nunca dejar de mostrar su propia postura, ¿no? Al final, cada uno es responsable de sus propias decisiones, ¿no? Ese es el fruto máximo. Creo que el gran proceso que va a generar esto es una modelación, una conversión de nuestras propias actitudes, ¿no? Las nuestras como cristianos y en nuestra actitud ante otros que se vienen haciendo cristianos, y la de los sujetos que están investigando en poder ellos también cuestionar sus propios criterios, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Mañana seguiremos comentando un poquito los temas de investigación y ojalá demos otro pasito después de nuestra presentación de el Jamboard que hemos ya preparado. Ojo, he visto 2 o 3 diapositivas y algunas notas donde persisten un poquito las buenas intenciones, ¿no? Y la pregunta en concreto es, ¿qué tendría que hacer la escuela para generar esos perfiles, para formar o acompañar el logro de esos perfiles? ¿Ya? Entonces traten ustedes de ser un tanto concretos al momento de sugerir esos espacios o experiencias para el logro del perfil. Que las formulaciones no se queden en buenas intenciones, ¿no? Es decir, deberíamos formar a los profesores en espiritualidad. Ya, y es eso, ¿no? Si tú me dices cursos de formación espiritual o cursos de acompañamiento espiritual a los docentes 2 veces al año, eso es una acción. Pero cuiden sus formulaciones para que no se queden en buenas intenciones. Ya les pido que revisen eso en el Jamboard y mañana lo vemos. Y continuamos con este tema de investigación. Muchísimas gracias entonces, amigos. Nos estamos viendo y pórtense bonito, cuídense en casa también, por favor, cuiden a los suyos. Ya. Un fuerte Gracias, abrazo. profesor. Pase bien. Pase bien. Pase bien, profesor. Hasta luego, profesor. Pase bien. Chao, chao. Pues sí, bien, profesor, gracias. Pase bien. Gracias. Ya, hermanitas.